a todos y todas. Yo soy Laura, soy psicóloga, ya me he presentado en otros podcasts. Este es el número 4, tenemos 2 invitadas muy especiales. Es un tema muy interesante para mí y voy a pasar a la introducción para que después ellas nos puedan contar desde su experiencia qué significa para ellas ser payamédicas. Pensamos que el hospital es un lugar donde el tiempo se detiene y la identidad se reduce al número de camas, a un diagnóstico y tratamiento. Pero ¿qué ocurre cuando alguien entra en ese escenario, no para curar el cuerpo con fármacos, sino para sanar con la potencia del encuentro? Los payamédicos trabajan en esa frontera delicada entre la realidad del padecimiento y la potencia de la imaginación. Su aporte a la salud mental es radical, nos devuelven la capacidad lúdica que la angustia suele secuestrar. Entender el trabajo de los payamédicos es entender que incluso en las circunstancias más adversas, el juego sigue siendo la herramienta más humana y sofisticada que tenemos para procesar el trauma, tejer vínculos y simplemente volver a habitar nuestro presente. Nuestras invitadas de hoy son Marilina Sosa, bienvenida, y Barría Micaela. ¿Cómo estamos, chicas? Muy bien, muchas gracias. Contentas de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Yo les voy a ir haciendo preguntitas como disparadores. Yo tengo poquito conocimiento de las payas neuquinas. Sí conocí en una oportunidad cuando era residente en Villa Regina a las payamédicas del hospital, que rotaban por el Hospital Pena de Bahía Blanca. Y fue muy acotada mi experiencia en lo que era la rotación, era en pediatría oncológica. Así que ilumínennos a ustedes con su experiencia, que va a ser mucho más amplia y me parece que es súper interesante. Que podamos diferenciar, ¿no? Quisiera yo que arranquemos pudiendo historizar un poco cómo surgió la idea de los payamédicos. Bien, los payamédicos es una asociación civil, antes que nada hay que saber eso, y como toda asociación civil no busca lucrar, así que podríamos decir que somos una ONG sin fines de lucro, que en Argentina está desde el año 2002. Bajo este nombre, ¿no? Payamédicos, porque también hay otras tantas asociaciones que hacen un trabajo muy similar y adquieren otra identidad y por eso tienen otros nombres. A veces hemos encontrado otros que llaman payasos de hospital, bueno, distintas denominaciones, pero bueno, concretamente el grupo de payamédicos, esta asociación está desde el 2002, surgió en Buenos Aires, con el doctor José Pelucci. Él es como el fundador y después se ha ido llevando a distintas provincias de Argentina y acá concretamente en Neuquén estamos desde el año 2006. Así que ya este año cumplimos 20 años. Bien, un montón. Estamos de aniversario. De 20 años. Bueno, y el concepto de payamédicos, cuando yo todavía no los conocía, me confundía un poco, no sabía si eran payasos, si eran médicos, y después me encontré que no iba muy por ahí. Así que si nos pueden contar bien qué es y qué formación requiere, ¿no? Para integrar el equipo. Bien, si quieren yo arranco con eso y después sigue Mica. Es cierto, no somos payasos en el sentido, digamos, estricto de la palabra. Sí tenemos una formación, que ya les va a contar Mica, que toma elementos. Y tampoco somos médicos. Esto es muy lindo decirlo porque, por ejemplo, en mi caso, muchos años antes hubiera abrazado este grupo, pero pensé que tenía que ser doctora. Entonces, siempre lo pospuse hasta que una vez llegó a mis oídos la formación y dije, no, pero no puedo, si no soy médica. Dije, no tenés que serlo. Y bueno, es un gran mito, así que afortunadamente trabajamos en el ámbito de la salud, pero no es necesario ser médico. De hecho, en nuestro grupo hay personas de distintas formaciones, distintas profesiones, personas que no han estudiado tampoco ninguna profesión en particular y todos conforman un grupo diverso maravilloso. ¿Qué significa ser payamédico para vos? Fue una de las primeras preguntas que nos hicieron en las reuniones que se hacían para dar a conocer las charlas, para dar a conocer en qué consistía la asociación. Y cuando, creo que hablo por todas, cuando nos enfrentamos a esa primera pregunta fue como, ¿y qué significa para mí esto? Yo creo que cada una puede tener su propia definición, pero a todas nos nuclea creo que el servicio y la magia de lo que hay en el acompañar
el proceso emocional de los producientes que nosotros le llamamos. La formación consiste en 3 partes, que son todas una que incluye a la otra. Una parte que es paya teatralidad, que consiste en justamente trabajar todo lo que es la formación teatral para el desempeño futuro de en el hospital de las creaciones de las producciones con los paya. Después tenemos una parte que es paya medicina, que es más la formación teórica, que eso es una formación que se dicta desde Buenos Aires, y eso lo vamos como haciendo a medida que vamos cursando y avanzando en el curso de paya teatralidad. Y la parte final son las payantías, que es justamente aplicar integrado todo lo que hemos aprendido en ese tiempo y en todo el proceso que transcurre mientras nosotros vamos formando y conociendo y dejando ser a nuestro paya, a ir al hospital y a poner en práctica todo eso y a poder entrar a jugar con nuestro paya en el hospital. En lo que sería la paya medicina entra todo lo que son las medidas de bioseguridad, me imagino, porque se entra a un lugar donde hay pacientes con algún padecimiento físico. Y en esto de la paya teatralidad, incluiría, por ejemplo, por lo que he escuchado, no sé, vos decime si no es así, como en la construcción del personaje, ¿no? Darle las características a la vestimenta o hasta una voz, ¿no? Como todo esto incluiría en esa unidad, ¿o no? Sí, totalmente. Sí. Esa parte de la formación para mí es una de las más bonitas, porque lo primero que aprendemos ahí es a reírnos de nosotros mismos. Es como que empezás a desnudarte de prejuicios, de ideas, de preconceptos y volver a esa etapa, a veces diría infantil, donde no te importa el que dirán, donde no te importa el ridículo, donde no te importa la mirada del otro, y desde ese desparpajo divertirte. Entonces cada encuentro semanal, nuestros formadores, que son payas con mucha experiencia, nos iban trayendo en clases muy bien planificadas, ¿no? Distintas estrategias, distintas técnicas teatrales, de clown, lúdicas, y nos iban haciendo caminar como un árbol, hablar como una mariposa. Bueno, ¿y cómo hablará una mariposa? Y bueno, y no hay un manual. Entonces cada uno saca su la creatividad propia total. mariposa. Así que bueno, son encuentros de mucha diversión. Y al principio, como todo proceso, es como algo tímido para algunas personas, para otras sin ninguna dificultad. Y en esos distintos procesos nos vamos encontrando y construyendo, ¿no? Ese futuro paya que obviamente en el hospi, decimos nosotros, es donde se ven los pingos y ahí sale, pero se fue fogueando en esta teatralidad que fuimos incorporando de a poco, donde vas buscando maneras de caminar, maneras de pararte, maneras de mirar, maneras de saludar, un tono de la voz, una perspectiva desde donde mirar o caminar. Entonces, todo eso se ve a través de esas técnicas semana a semana, y empieza algo a veces como muy tímido, muy rígido, y después termina una explosión de diversión y creatividad maravillosa. Yo estoy en esa, en el curso de stand-up estoy en esa, en poderse reír y soltarse. Y en esto, cuando escuché la primera vez esto del producientes, me pareció súper interesante, porque el proceso de creatividad es en el encuentro, no es solo que uno lleva una propuesta, sino que hay algo de esto que antes también se decía paciente, nosotros en salud solemos decir el usuario, justamente para movernos de esa lógica del paciente como pasivo que recibe una intervención, ¿no? Que es incluirlo en esto. Sí, totalmente. La idea nuestra del produciente es una persona que produce y sobre la que podemos tomar ideas, y sobre lo que se trae es trabajar, ¿no? Y siempre desde esta perspectiva de que hay muchas cosas que dentro de estos espacios no tienen opción de elegir. Entonces, ya desde el podemos pasar, desde la mirada, desde el gesto de consentir que nosotros pasemos, y un no también es una respuesta, y eso también es válido, porque es justamente darle al otro ese lugar de decisión. Entonces ya para nosotros esa decisión de sí no es un montón en ese espacio donde a veces muchas cosas no se eligen. Y esto de que no es pasivo, sino es totalmente activo, y nosotros generamos y producimos a partir de eso. Surgen muchas ideas, muchas producciones a partir de
de lo que se va construyendo en ese espacio, y siempre la idea nuestra es que las producciones duren el tiempo suficiente como para irnos en un momento donde la energía, le hablamos, está muy alta, que nos podamos ir con esa sensación de hicimos un montón, se creó un montón y hay mucho todavía por crear. No irnos cuando la energía está baja, sino cuando está en el mejor momento, que uno se siente súper entusiasmado y se nota que el produciente también lo está disfrutando mucho, como generar ese espacio de que no se termina cuando la energía baja, sino como, bueno, queda mucho para hacer todavía, es suficiente por hoy, queda mucho para hacer todavía. Entonces, eso también. Bien, y en esto que vos decías que pensando que era solo para médicos, no habías vos llegado, ¿en qué año te enteraste? Por ahí, pensando también en esto de que es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Que el dinero, justo el segundo episodio hablamos un poco de esto, de qué cosas hacemos que no tienen por ahí que ver con el dinero, sino con la satisfacción personal. Bueno, ¿cómo lo podemos linkear un poco eso en lo que te llevó en lo personal a cada una de integrar este grupo de payas? Sí, yo creo que las cosas suceden cuando es el momento, y sin duda este deseo en mí estaba. Yo he hecho otras actividades y que sí que tienen que ver con esto que decía Mica, ¿no? De uno sentir que puede dar un servicio al otro, ¿no? A ese otro que está conformando tu mismo grupo humano en la sociedad. Y bueno, y gracias a las redes sociales que tienen eso de bueno, ¿no? De la difusión masiva de muchas cosas, me entero de que estaba la convocatoria a una nueva formación de payamédicos, que hacía creo varios años que no se venía dando. Entonces acudí como loca a esa primera reunión, que es una charla informativa muy linda, porque hay mucha expectativa y en algún modo te presentan un poquito lo que es ese mundo. Y después de esa charla, sí, el que decide y está más o menos en condiciones de poder afrontarla, empieza a participar de los talleres semanales, que son 2 veces por semana, y bueno, y te metes en ese mundo. Yo creo que me dio la oportunidad de conectar con esa parte mía que quería llegar a los demás con la alegría de la magia, de la imaginación, en un entorno como ese, ¿no? Donde a veces la magia se apaga. Y bueno, eso se lo encontré en los payas. Bueno, y en lo personal, yo lo había escuchado, tenía una compañera que había hecho el curso antes y en su momento quise participar y también por una circunstancia u otra no se dio. Y cuando vi que volvieron a abrir la convocatoria me pareció algo súper interesante y lindo por esto desde el partir del servicio y de la salud emocional de las personas. Uno que transita por ahí el espacio de salud sabe que hay algunas situaciones que son muy difíciles y cómo la persona está atravesada por eso que pasa, incluso con gestos pequeños que se dan dentro del espacio. Hay toda una lógica y una ética detrás de lo que nosotros hacemos, en lo que se transmite, en los colores, en el lenguaje, porque la persona que está en esa situación tiene quizás mucha más susceptibilidad o a un montón de otras cuestiones. Entonces, el enriquecer la formación también por ese lado y el servicio. Yo creo volver a conectar con eso del juego y la magia del poder acompañar estos procesos emocionales. Yo creo que eso. Les quería preguntar de eso porque justo mi experiencia personal fue en el servicio de pediatría. ¿Cómo los reciben en los servicios donde hay producientes adultos? ¿Cómo suele ser la respuesta? Sí, nosotros primero obviamente nos ofrecemos a los hospitales para poder ir a intervenir y es el mismo hospital el que nos habilita en qué zonas, en qué sectores podemos. Tanto en el Castro Rendón como acá en el Buque Roldán estamos interviniendo en el sector de pediatría y de clínica. Bueno, de traumatología también en el Castro. Y bueno, es el mismo hospital el que toma, digamos, como el criterio, y el tipo de intervención difiere porque, bueno, difiere la edad de las personas, pero bueno, la magia que se intenta lograr y que de hecho se logra es siempre la misma. Obviamente aparecen otras cosas diferentes entre adultos, jóvenes y niños, pero bueno, básicamente es el hospital el que nos dice en qué zonas podemos.
Sí, eso me parece que está bueno también contarlo. No sé la experiencia acá, pero que se suele trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Esto de poder consultar el equipo tratante, tienen por ahí registros en historias clínicas de cuál es el objetivo con ese paciente puntual, ¿no? En este caso, produciente. Sí, nuestra intervención tiene 3 momentos como muy marcados, muy necesarios y muy hermanados entre sí. El primer momento nosotros lo llamamos pase, que es donde precisamente vamos a buscar toda esa información sensible en ese momento paciente, ¿no? De qué es la situación que le acontece, porque son los elementos que necesitamos, porque es la persona que en un ratito vamos a ir a ver a la sala. Entonces, esa información es muy valiosa, o sea que necesitamos una conexión muy importante con el personal médico y de enfermería. Bien. Para tener todos esos datos que después le van a ayudar al paya a saber, tener cuidado de qué temas quizás no tocar, qué cuidados tener dentro del espacio físico de la sala y demás. Entonces llevamos como ese pase, registramos sala por sala, paciente por paciente, y luego con esa info vamos a un lugar que por lo general siempre nos destina el hospital para que podamos colocarnos nuestros vestuarios y prepararnos. Y después viene la última etapa. La última etapa consiste en el balance, que el balance es justamente un espacio que creamos para nosotros cuando ya los payas no están. Es un espacio de intercambio entre nosotros para poder poner en común qué situaciones se vivieron, cómo las vivimos. Hacemos todo un registro de cómo fueron las intervenciones, qué se trabajó, aspectos positivos, aspectos negativos, y socializamos cómo nos sentimos con eso. Algo muy importante que tiene que ver con toda la construcción también de nuestro personaje es nuestra nariz. Nuestra nariz es símbolo de cuando aparece el paya, además de todo nuestro vestuario que lo vamos como creando en todo el proceso creativo. Es nuestra manera de poder también generar algún espacio entre lo que sucede cuando está el paya y lo que nos pasa a nosotros, como poder diferenciarlo y no llevarnos toda esa carga emocional que implica algunas situaciones o lo que sucede dentro de esos espacios, y poder también cuidarnos a nosotros. Entonces, ese espacio nos sirve para eso, para poder dialogar sobre estas cosas y poner en común lo que nos haya atravesado. También solemos analizar antes de ir particularidades sobre los en ese momento pacientes, si tuvieron buen descanso, si están atravesando alguna situación particular, o incluso nosotras, si hay alguna cuestión sensible que a nosotras como personas nos atraviesa para hacer una producción o intervenir, evitamos hacerlo. Hay todo un análisis para también de alguna manera cuidarnos a nosotras por fuera de lo que creamos con nuestro paya. Bien, sí, eso también me pareció como súper respetuoso de ver algunas intervenciones que quizás siempre los reciben con muchas ganas, pero ese día por ahí tuvo una quimio o algo que le ha generado o mucha angustia o estaba muy cansada, y ese día se pospone la intervención. Y también es eso, ¿no? De considerar al otro, que por más que la intervención sea hermosa y genial, en ese momento no está en condiciones de poderlo recibir. Entonces también es como ir registrando los alcances y las limitaciones de esa intervención, como súper respetuoso, me parece que está buenísimo. Y este grupo que decías recién, ¿es con psicólogos o sin supervisión psicológica? ¿O es más de pares? Bueno, en algún momento lo tuvimos. Tuvimos una psicóloga que nos hacía como esa apoyatura, esa contención, pero actualmente no. Entonces sí es un momento que súper, digamos, registramos y habitamos nosotros. Porque bueno, el paya no sabe con qué se va a encontrar cuando se abre la puerta de una habitación. Y hay veces hay cuestiones que sí, que repercuten y quedan como muy sensibles dando vueltas ahí. Así que ese momento de balance, ese tercer tiempo, diríamos, ¿no? Una vez que ya nos sacamos todo nuestro vestuario, muchas veces mate en mano y empezamos a desgranar qué pasó en cada sala y aparece esto, ¿no? A veces es mucha alegría y satisfacción, porque a veces quizás la intervención era con un niño que estaba en una situación muy compleja y a lo mejor no estaba pudiendo conectarse con nadie y aparecieron los payas y a lo mejor pudo levantar su manito y saludar. Y bueno, y eso es un gesto enorme en ese contexto. Entonces, bueno, a veces es esa satisfacción, a veces es angustia, a veces es dolor. Entonces todo eso se tramita ahí, ¿no? Primero poniéndolo en palabras
siempre está también el soporte del compañero. También hay situaciones a veces que son de seguimiento, porque son internaciones largas, entonces también uno va tomando como recaudos, decir, bueno, yo prefiero acá no seguir estando, entonces va otro paya. O también nos da posibilidades de enriquecer lo que venimos haciendo, ya conociendo un poco al produciente. Bueno, vamos por acá porque sabemos que esto lo motiva. Tenemos ese momento, es muy importante. Que quede el registro escrito, pero además hablado de todo esto que pasó, poder bajarlo y ponerlo en palabras. Que también es importante esto, ¿no? Cuando trabajamos con salud mental, poder ser respetuoso con las limitaciones del otro y de las propias, ¿no? Que incluso capaz en algún momento de tu vida, por algún duelo o alguna situación, en ese día no podés intervenir con determinada situación, y es una medida también de autocuidado y de cuidado del otro, ¿no? Siempre está bueno poderlo registrar y no disociar, ¿no? Que este proceso creativo sea para integrar algo de esto y no para disociar, ¿no? Sí. Otra cuestión también muy importante es que una vez que el paya se caracterizó y ya tiene todo su vestuario y su nariz, una vez que salimos de... Marilina no habla más. Marilina no habla más. ¿Apagás ahí? Claro, y empezamos a interactuar con todo lo que acontece en nuestro recorrido hasta las salas. Entonces es hablar con el personal de seguridad, los payas juegan con los de recepción, con el personal de la cocina, porque bueno, es ir comunicándote e interactuando con el que aparece y se va creando un vínculo también, ¿no? Porque al ir semana tras semana se va creando un vínculo hermoso. Y bueno, y después obviamente el personal de enfermería, el personal de limpieza, se va creando ahí como una relación muy bonita, que bueno, que el tiempo va como afianzando y bueno, le da pertenencia también, ¿no? Al grupo de payas, porque de hecho sabemos que nos esperan y si a veces por alguna circunstancia no se puede ir, bueno, pero no vinieron la semana pasada, o necesitamos que vayan quizás a esta sala puntualmente a ver a este señor, a esta abuelita, nos hacen como esos pedidos especiales y por supuesto que siempre que se puede, los payas van. Lo que tengo entendido que Pelucci, él era psiquiatra y era actor también, clown, alguna cuestión así. Y otra cosa que había escuchado en la asociación de los colores que me llamó la atención es que la nariz tiene que ser naranja, ¿no? No puede ser roja. En asociación por ahí con la sangre, ¿puede ser? Por algo de esto de las intervenciones más médicas. Sí, más desde la ética que tiene detrás la formación. Hay un montón de... Se le llama vía facilitada, que nosotros lo aprendimos durante la formación. Es eso que por ahí la persona en una situación dada está como más sensible, vos lo sabes mucho mejor que nosotras, pero más proclive. Sí, a poder percibir los estímulos de una manera distinta quizás, o a que lo atraviesen de otra manera. Entonces, no sé, un color violeta, por ejemplo, en un contexto de un paciente que le están poniendo vías y que tiene hematomas, lo asocia con eso. Y así un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestros vestuarios, por eso los colores vivos, la idea de la nariz naranja y no roja. Hay un montón de cuestiones que forman parte de esa ética que se construye sobre lo que hacemos relacionado a esto, a cómo puede transmitirse para que no favorezca esto de la susceptibilidad del claro, si activa algo del trauma, activa algo de la inhibición, la resistencia, que no sería lo que estamos buscando facilitar. Por supuesto, ¿no? Todo esto es de manera inconsciente, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, nosotros que estamos conscientemente presentándonos ante otros, por eso se tiene en cuenta y forma parte de una ética súper estricta, y todos los payamédicos del país tenemos el mismo código para nuestro vestuario. Si bien cada uno lo arma y lo decide como desea, claro, pero con esta regla básica de estos colores que decimos permitidos, que se tiene en cuenta en todo momento. Sí, que eso cuando yo los he visto es como súper llamativo, porque uno está acostumbrado del hospital hasta las cortinas, los pisos, todo es como un color muy neutro y todo tan limpio por la cuestión de la transmisión de algunas patologías, que es como que no hay mucho lugar para el color, ¿no? Entonces estas intervenciones así como muy luminosas
ya, bueno, y desde la energía también de los personajes y demás. No sé si se dice personaje o cómo se le dice a esta construcción de este paya. Y sí, es un personaje Como- porque, digamos, como somos payamédicos, nosotros durante la formación tenemos un momento en el cual debemos elegir cuál queremos que sea nuestro nombre. Ujú. Entonces, eso es algo totalmente personal. ¿Y es secreto? No, no, no. Mi paya, por ejemplo, es la ¿Cómo se doctora llama? Clarilú. 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 Y bueno, entonces Me se encanta. mandan todos los nombres que nosotros deseamos para nuestro paya a Buenos Aires, donde hay un registro. Es como si Ajá. fuera un censo. El Donde, DNI de paya médico. claro, porque no, la idea es que sea algo singular y que no haya otra doctora Clarilú en otro lado. Entonces, bueno, se van registrando Me encanta. y una vez que nos habilitan a que ese nombre puede ser, ahí también hay una ética, ¿no? No pueden haber nombres que puedan uno remitirlos a cuestiones de otras índoles, ¿no? Ujú. Que por asociación uno diga, se parece a tal cosa, ¿no? Entonces, Claro. una vez que estamos aprobados los La nombres... paya Dolores, ponele. No, Claro. totalmente cancelado. Soy la- Pasemos a otra opción. Totalmente. Totalmente, Entonces, claro. una Claro. vez que estamos avalados con nuestro nombre, el día que empezamos a intervenir ya somos y tenemos nuestro cartelito. Distintivo. Siempre también tenemos, además del vestuario, tenemos siempre una chaqueta que también está Ujú. intervenida con los colores permitidos. Tenemos una paya valija, algunos tienen una paya mochila. Que tiene un montón de cosas adentro, ¿no? Que tiene un Cada uno montón de construye los cosas. objetos. Sí, eso también es muy bonito, esa búsqueda, ¿no? Cada paya también conecta con su propia creatividad. Algunos van más por la cuestión de la palabra, otros de la música, otros del Ujú. movimiento. Entonces hay payas, hasta incluso tenemos uno que toca el ukelele. Paya música, me Sí, encanta. entonces, bueno, cada uno ahí tiene su propia identidad y todo eso conforma su ser paya. ¿Y Cami, cómo es tu paya? Mi paya se llama Rislina, Rislina. de Mirá vos. risa, y me gustó mucho la combinación. Esto es la búsqueda de todo, desde el pensarse en cómo le gusta jugar, cómo se encuentra relacionándose con qué le gusta jugar, o, o crear, desde crear cómo le gustaría su vestuario, todo es una creación constante, ir descubriendo. Yo siempre digo que hay partes de nosotros que no existen fuera de ese grupo. Yo creo que en esa búsqueda y la formación que es tan especial y que te conecta tanto con el grupo y con uno mismo, uno va encontrando cosas que nunca lo hubiese pensado. Ujú. Y en esa búsqueda encuentra cosas que identifican a su paya y que van construyendo la identidad de su paya. Sí, sí. Así que... Y que es algo que se fue trabajando en ese proceso, ¿no? de teatral, ¿no? De esta paya teatralidad. Y ahí vos después ves a tus compañeros payas que caminan de una manera que solo Distinta. caminan cuando están con sus payas, Claro. ¿no? O a mí que me sale una voz que solo me sale cuando está la doctora Clarilú y me pongo esa nariz, si no, no hablo con ese tono de voz. Bien. Entonces es muy importante encontrarse, conocerse, ¿no? Y bueno, y esa es tu identidad. Hablando de esto que decías, que todo tan pulcro en el hospi, tan blanco, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con eso, así que todos los payas, por supuesto, tienen esas medidas de seguridad súper incorporadas. Entonces, antes de llegar, obviamente está todo guardado en nuestros bolsos, todo lavado. Cuando terminamos nuestra intervención también, después de cada día de ir al hospi, eso se lava todo el vestuario completo para la semana siguiente. Y se cuida por supuesto, que eso no se contamine. Sí. Me imagino que en pandemia, por ejemplo, se deben haber suspendido todas las actividades. Sí, se suspendieron. Porque al principio me acuerdo que nos decían no se pinten las pestañas, no se pinten las uñas, como tú, me imagino las pelucas y todo eso. Sí. Ha sido como una época como complicada en todos los sentidos. Y les iba a preguntar puntualmente ahora cuántas son más o menos y dónde están realizando intervenciones. ¿Habías dicho en el Castro? Sí, estamos... el año pasado estuvimos en el Castro Rendón y en el Buque Roldán. Este año también, pero sucede que actualmente en el Castro Rendón están haciendo arreglos en el área de pediatría. Entonces no estamos pudiendo todavía, no tenemos el ok como para
empezar a intervenir ahí, así que estamos solamente en el buque Roldán. Bien. ¿Y son cuántos más o menos? Y no ahora seremos 10, 11 Sí, activas. activas. Que estamos participando de las actividades en el OSPI y Bien. en contacto, sí. Sí, Y sí. después en el cierre vamos a poner las redes, así si alguien Sí. las quiere empezar a seguir, o si en algún momento se Totalmente. quiere hacer la formación y demás. Ujú. Igual 11 son un montón. Sí, Buenísimo. sí. Sí. Cuando nosotros egresamos seríamos unos 20 más o Ujú. menos, pero activos estamos como unos 10. Sí. Después tenemos compañeros que hay momentos que no pueden, hay cuestiones de salud, Claro. por distintos motivos no están pudiendo participar, es así como intermitente, Ujú. pero bueno, están también. Bien. Y dentro de esto que vieron que hablaban como de distintas etapas en la intervención, podemos como focalizar en alguno de los objetivos terapéuticos, o sea, cómo lo van evaluando o con qué técnicas por ahí van interviniendo. Sí, los objetivos son siempre los mismos, que es fortalecer la salud emocional de los producientes y de las personas que interactúan con los producientes, ¿sí? Esa es otra cuestión que no hemos hablado por Cuidar ahí. a los que cuidan, ¿no? Cuidar, También es un claro. tema. Sí, totalmente. El Entonces, agotamiento, ¿no? no es solamente ese niño o ese joven o ese adulto que está en una cama, sino las personas que están al lado. Ujú. Y muchas veces nos pasa que ellos son la puerta para una intervención maravillosa, porque muchas veces ellos son los que saben lo que esa otra persona necesita y son los que nos habilitan a entrar, o los que sostienen quizás algún juego, o los que nos dan el puntapié para empezar a hablar de algún tema. Entonces, más allá de la edad y más allá del sector al que vayamos, el objetivo siempre es lo mismo, es fortalecer esa salud emocional y generar esto que decía Mica, ¿no? Ese feedback, ese ida y vuelta. Yo te doy, pero sé que vos me vas a dar algo. Y en eso nos vamos a encontrar y nos vamos a fortalecer. Por ahí esto también importante, como que diferencian del payaso, esto de que no está puesto el acento en hacer reír, mucho menos en hacer bromas, ¿no? En esto de la intervención tan respetuosa, pero sí en algo de entrar en lo lúdico y en lo divertido, que sí genera endorfinas, que eso baja el cortisol. Si baja el cortisol, algo se beneficia de la salud integral, ¿no? O de cómo yo estoy predispuesto para recibir un tratamiento que por ahí es reinvasivo, si antes también tuve un pequeño momento de disfrute, ¿no? De conectar con otra cosa y no estar monotemático pensando en la intervención, ¿no? Sí, Más sí. en las internaciones prolongadas, como lo decías recién, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy importante ese momento previo del pase, por esto que vos decís, ¿no? Entonces hay temas que no vamos a tocar, hay bromas que no vamos a poder hacer, claro. ¿no? Una persona que tuvo un accidente automovilístico, entonces no vamos a jugar a eso, y capaz que en la sala de al lado sí. Terminamos hablando de los autos y se arma una intervención muy hermosa, pero bueno, tenemos que tener Ese registro. Ese registro, ¿no? Del otro. Y los recursos dependen del produciente, ¿no? Nos ha pasado a veces que las personas no pueden hablar por alguna situación física o anímica, y bueno, y aparece la mímica. Y nos encontramos jugando, imitándonos, y hacemos un gesto y yo te lo imito y después él me lo imita a mí, y se arma toda una situación y nadie dijo una palabra. A veces tomamos también en esta observación que dice Mica y vemos instrumentos, y bueno, entonces a lo mejor la música ahí es la señal que nos da la llave para empezar a jugar. A veces no podemos entrar a las habitaciones y la intervención es a través de una puerta o a través de un vidrio. Todo espacio es potente para poder producir algo. Entonces eso, tomamos cada oportunidad que tenemos para poder generar y crear algo. Pensaba en esto de las neuronas de espejo, ¿no? Que vieron esto de que un humano bosteza y a vos se te pega, esto en los animales no pasa, y algo de la empatía también, que la otra vez escuchaba un documental dentro de este eclecticismo, estaba escuchando un podcast de los psicópatas, que las tienen a las neuronas de espejo, pero no se activan con la misma cuestión que los que no lo son, ¿no? Y bueno, esto es lo importante de lo contagiosa que es la alegría, ¿no? Porque vos decís, por ahí en ese momento estás re mal, pero esto de cómo llegan ustedes, lo que transmiten,
la verdad que tenés que estar muy, muy desconectado para que esto no te impacte. Realmente esta energía que le ponen, las intervenciones, yo me acuerdo, me quedaron algunas imágenes de esta rotación que fue hace muchos años. No quiero decir cuánto porque se me cae el DNI, pero hace muchos años, de nenitos que por ahí estaban con la sondita o múltiples intervenidos y aparecían los payas y se bajaba de la cama y les había dejado en el buzón alguna cartita y los payas en la semana se la respondían. Entonces se generaba toda una conexión que realmente era mágica, era hermoso que esté pudiendo conectar en ese ratito con otra cosa, ¿no? Sí. Sí, los recursos son múltiples, la verdad. Por lo general es el saludo, esa es la primer llave. Y después eso, ¿no? A ver qué nos gusta hacer, ¿no? Y a veces, ya te digo, leyendo el entorno vos te das cuenta a veces en los juguetes que ves, o en los libros que están leyendo, o en un cartel que está pegado. Y a veces son elementos que tenemos en nuestras payas valijas y muchas veces el principal recurso es la imaginación. Elementos que creamos a partir de la imaginación. Entonces, de estar un chiquito, me acuerdo ahora, ¿no? Que entablillado su piernita, charlando salió el tema del fútbol y que le encantaba jugar al fútbol. Ah, bueno, listo, entonces armamos un partido. ¿Y cómo? ¿Viste? El papá, el mismo nene, y bueno, y ahí jugamos con una pelota imaginaria y uno fue arquero, otro fue árbitro y él fue jugador con el papá y armamos un terrible partido con los payas. Hemos jugado fútbol con las pestañas, hemos jugado fútbol con diferentes partes del cuerpo, se crea un montón a partir de salir un poco de lo esperable o de lo que siempre se hace, ¿no? Este juego de, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer de otra manera? Si no es de esta forma que conocemos. Hay un montón de maneras de hacerlo, porque el paya no tiene limitaciones, no entiende mucho, no conoce el no, porque el paya siempre está abierto a hacer cosas nuevas, a explorar, a jugar. Súper creativo y espontáneo, me encanta. Y en ese juego entra el produciente, porque entiende la lógica y se suma y la disfruta un montón. No, y me imagino en estos elementos de la valija que algunos chicos deben esperar hasta algunos elementos. Porque me ha pasado en consultorio, cuando trabajaba con niños, por ahí iban a buscar la plastilina de la vez anterior o a buscar el soldadito con el que jugó la vez anterior, como que tienen contenido simbólico esos juegos y muchas veces se elaboran un montón de cosas en ese juego, ¿no? Que me parece que está buenísimo. Sí, en eso también los payas tienen que tener mucho cuidado porque esos elementos, como los payas van de sala en sala, claro, por una cuestión de seguridad y no favorecer el contagio, claro, son elementos que solo usa el paya. Bien. ¿No? Son de su propiedad y interactúan y se vuelven a guardar. Si por alguna situación que a veces pasa se caen, bueno, eso se deja de usar. Se pone en un espacio aparte. No se vuelve a entrar en contacto con otras cosas que no estuvieron en contacto con el suelo, o esto si se usó en una habitación y se apoyó sin querer, bueno, eso no se puede usar en la próxima habitación. Hay todo un registro de cuidado también, y los elementos incluso que llevamos también tienen que ser elementos que sean fáciles de desinfectar, de limpiar, todas esas cosas también. Siempre también con los colores permitidos, y lo que sí dejamos a veces son mensajitos o algún certificado que de amistad, o a veces algunas personas están durmiendo y bueno, les dejamos un mensajito que pasaron los payas, o un diploma de bueno, ahora somos amigos, esas cositas, sí. Me encanta. Hermoso. Y bueno, esto algo un poco hablamos y contaban con supervisión, pero por allí, ¿cómo sienten ustedes esto? Si les afecta, si no, ¿cómo es este autocuidado, no? Siendo que por allí se trabajan con sectores por ahí paliativos o muy cercanas a la muerte o al sufrimiento físico. Bueno, imagino que tiene esta vertiente como de la autosatisfacción, ¿no? De esto, de esta cuestión como más de servicio al otro, pero sienten que por ahí es muy ardua la tarea, que les afecta mucho, ¿cómo lo pueden por ahí sobrellevar? Yo siento que tiene mucho que ver con la construcción y la conexión con tu paya. Si uno logra conectar con tu paya en el momento en el que está el paya,
uno puede hacer esa diferenciación y no llevarse consigo todas esas cosas que se viven en esos momentos. Ujú. Y tenemos un espacio de contención muy grande con nuestras compañeras y compañeros de estos intercambios y estos espacios de cuidarnos entre nosotras. Pero yo creo que es eso principalmente, como fortalecer esa conexión con el paya, que cuando está el paya, y si no, está Mica o está Mari. Eso también es muy importante y es como la esencia de poder separar esto que uno está viviendo de lo que vive el paya, ¿no? Como, sí. Pero bueno, la importancia de ese momento de compartirlo, ¿no? Sí. Somos seres sociales, la palabra, ponerle un sentido a esa emoción, ¿no? Expresarlo. Y el entorno seguro que se crea en el compartir con las personas con las que uno entiende la lógica y la comparte, ¿no? Eso también, nuestro espacio de cuidado entre nosotras. Bien. Bueno, chicas, ¿algo más que ustedes por ahí quieran agregar que quizás yo desde el desconocimiento se me haya escapado? Que por ahí esté bueno que le contemos a quien esté escuchando respecto de los payas. No, muy buena entrevista. Hermosa. Las preguntas fueron muy variadas y Gracias. nos dio la posibilidad de contar mucho de lo que somos y hacemos. Así que muy bueno, Laura. Gracias. Y no, recordar nuestras redes, que estamos en Instagram, Payamédicos Neuquén Cipolletti. Bien. Y bueno, cuando se abra una nueva formación, lo avisaremos por esas redes para que todas las personas que estén interesadas se puedan sumar al menos al principio a conocer de qué se trata la propuesta y si les interesa hacer la formación. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir, chicas. Ha sido un placer. Gracias a vos, Laura. Hermoso el espacio. Bueno, muy amables. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Como ya saben, salimos todos los lunes a las 18 horas. El próximo vamos a estar hablando con una kinesia, un tema súper interesante, pero no voy a spoilear nada, los voy a dejar con la duda. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Cualquier cosita ya saben que suma un montón, que compartan, que comenten, así con el feedback uno va sabiendo si son temas de interés, de aporte, y si algo de esto les queda resonando, siempre está bueno compartirlo. Así que nos vemos la semana que viene.